nosotros en Mammoth Hunters creamos un flujo de ventas que funcionaba súper bien porque teníamos un curso que era el Keto Curso y teníamos un posicionamiento SEO bastante bueno, ¿eh? Teníamos artículos que han tenido más de 1,5 millones de visitas. Buah. Y también en Instagram éramos muy fuertes en este tema y todos los llevábamos a un curso gratuito. Espera, que creo que la cámara se está como cayendo. Y Pues se está moviendo, ¿no? sí, se estaba moviendo. Es que ya te digo que he puesto esto nuevo para que se vea mejor y creo que no sé si irá muy bien. Pero bueno, y los llevábamos a un curso gratuito y de este curso gratuito pues eran 7 días que cada día les mandábamos un correo y luego le hacemos la venta, ¿no? Y esto nos generaba de forma pasiva unos 100.000 euros al año. Imagínate, de forma pasiva. Y luego Sí. hacíamos campañas pues 3 veces al año, que es las campañas típicas de fitness y de perder peso, que es Año Nuevo, evidentemente, resolución de Año Nuevo, Y Operación ahora, Bikini en y mayo septiembre, y la vuelta al cole, que es claro, ahora. Siempre claro. es esto, son los 3 momentos claves del año. Y era, o sea, teníamos ya también un funnel de correo de ofertas que íbamos iterando y cambiando, evidentemente, cambiamos ligeramente la oferta de vez en vez, o sea, cada vez, pero era una semana de trabajo crear una oferta. Ya está. Y esto funcionaba solo. 100.000 euros al año, pim pam. Y cuando yo cerré Mammoth Hunters, dije, bueno, voy a crear mi propia versión de esto, ¿no? Y creé otro curso distinto que llamé Estrategia Keto, el otro era Keto Curso, yo ya creé un curso distinto, además con Néstor estábamos escribiendo un libro, que Néstor es mi ex socio de Mammoth Hunters, y estábamos escribiendo un libro de keto, nos estábamos reciclando muchísimo y lo creé que era en Brevo, no se llama ahora, que era antes Ascending Club. Sí. Pero yo al mismo tiempo había creado mi newsletter en Substack. Y bueno, tenía que estar constantemente cada semana copiando los correos de Brevo, pegándolos en Substack y alguna vez cometí algún error, en plan que copié a gente que no tenía que copiar, que bueno, alguna vez, o sea, una vez hice Es que claro. esto y copié a varias miles de personas que no tenía que copiar. Por suerte no pasó nada. Nadie se No, pero es que quejó. si haces algo Pero manual, es que tarde o sí, temprano algún día estás pues pensando en otra cosa o lo que sí, sea, sí, copias algo que no debes, lo pegas y ahí se queda, y entonces ahí puedes generar sí, un sí. problema. Sí, Y sí. claro, si quieres hacer un Zapier con leads gratuitos, te sale un pastón, ¿no? Pero al menos yo genero muchos leads. Con esto puedo generar, bueno, con Mammoth Hunters, con esto generamos 200.000 leads. Buah, brutal. Orgánicos, ¿eh? Imagínate. Y Una luego con brutalidad. anuncios, también hacíamos algo de anuncios y siempre teníamos un retorno positivo. Siempre a la semana habíamos recuperado la inversión del anuncio. Luego, cuando hacíamos la campaña, pues llegábamos a un ROI de 3 y 4. Ostras, esto está súper Realmente ese interesante. modelo funcionaba muy bien. Sí, muy interesante. De hecho, mira, ya que has empezado por aquí, vamos a profundizar un poco en esto, porque me consta que, al menos yo lo he probado y nunca me ha funcionado correctamente, y me consta que otros creadores de contenido lo han probado y no les ha salido correctamente. ¿Qué tal esa experiencia de, primero, ya nos has contado un poco la secuencia, que entiendo que sigues un poco la misma idea, ¿no? Ofrecer un curso gratuito y Sí, luego añadirles en una secuencia de correos electrónicos que te permite luego venderles cosas, ¿no? ¿Es esa un sí. poco la idea? Vale. Y yendo a la pregunta, ¿cómo montaste el tema de la publicidad? ¿En qué sitios hacías publicidad y cómo lo hacías para lograr que esto luego tuviera un ROI positivo? Mira, si quieres te cuento la historia entera porque es una Venga, historia que creo que es divertida. Todo vamos. empezó en 2016, imagínate, que nosotros teníamos una empresa, Mammoth Hunters, una app de entrenamiento y en un cierto momento, en 2014, decidimos hacer un blog y escribíamos semanalmente en el blog. Y en 2016, un día, pues me puse a mirar Google Analytics, que realmente no lo había explorado nunca, y vi que es que no teníamos nada de visitas orgánicas, nada, que decir 500 visitas al mes. Y estábamos publicando semanalmente. Y le dije al creador de contenido que teníamos, a Gary, escucha, no puede ser esto, tenemos que empezar a posicionarnos. Y hicimos un reto. Él escribió un artículo y yo escribí otro. Entonces, yo en ese momento, yo estoy muy al tanto de lo que pasa en Estados Unidos en el mundo del fitness, ¿no? Es mi trabajo. Y la dieta cetogénica estaba, pues, súper candente. Así que escribí un artículo sobre dieta cetogénica y se posicionó número 1 en Google casi Buah. inmediatamente. O sea, gané yo el reto. Y ese artículo empezó a generar miles y miles y miles de visitas diarias. Ya te digo, estuvimos en la primera posición de Google durante 3 años y estaba generando, creo que he generado 1,5 millones de visitas este artículo, solo este, ¿eh? Imagínate.
Brutal. Pero estaba ya está. Había un artículo que tenía muchas visitas y ya está. En plan, qué bien, lo hemos conseguido. Y al cabo de un tiempo fue, pues escucha, esto no puede ser, tenemos que generar un negocio de aquí. Primero pusimos un PDF de un plan de nutrición de 15 días a 2 euros. En plan, muy barato, no se vendía nada. O sea, nada que decir que a lo mejor vendimos 5 en un mes, a 2 euros. Lo subimos a 5 y vendimos, en lugar de 5, vendimos 10. Lo subimos a 10 y entonces en lugar de vender 10, vendíamos 50. Pero igual una conversión bajísima. Y entonces en ese momento yo seguía a Ramit Sethi, no sé, seguro que lo conoces, ¿no? Ramit Sethi, Sí. gurú total de ventas y de cómo comunicar. Y recibía sus newsletters y recibí una que era como el funnel óptimo para convertir, bla, 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 bla. Y yo, bueno, vale, pues lo voy a mirar. Y te decía, pues un proceso que eran 5 correos, bueno, 7 correos, que eran 5 de contenido para crear la relación, demostrar que sabes y luego los de ventas. Y implementamos ese funnel exacto. Y subimos el precio. No, aún teníamos el precio a 20 euros del curso. Y pasamos de facturar, que si vendíamos, no sé, estamos facturando 10, a 200 o 500 euros al mes, a 1000 euros al mes, inmediatamente. ¡Pum! Y luego, pues fuimos iterando este curso, optimizando el copy. Luego me compré el curso de Ramit Sethi de copywriting, que, bueno, se lo compró mi hermano, pero es igual, lo hice yo también. Y optimizamos el copy y pasamos a vender 2000 euros al mes. O 1500, ¿no? Entonces subimos el precio y llegamos a subirlo hasta 67 euros el curso. Y cada vez que subíamos el precio, aumentábamos las ventas y vendíamos más. Y luego implementamos las campañas trimestrales. Y con esto, bueno, pues al final facturábamos entre 2.500 y 3.000 al mes de forma pasiva y con la campaña, pues a lo mejor facturábamos 15, 20.000 euros. Con campañas que eran casi siempre la misma, ¿no? O sea, cambiaban cositas, pero era repetir la campaña anterior modificando un poco el tema del correo. Correos muy bien escritos, los hacía yo, la primera vez dediqué mucho tiempo, que si las personas, definir bien el dolor de la persona, cuál es el deseo, hicimos encuestas a nuestros seguidores y luego pues escribir un buen copy, ¿no? Y una idea que fuera divertida. Y así montamos el sistema. O sea que al final replicamos lo que hacía otra gente. Claro. Nos dedicamos a copiar, pegar, casi, en cierto aspecto. Correctísimo, que es como hay que empezar y luego pues ya iteras, ya mejoras, ya encuentras tu camino, ¿no? Pero al principio partir de cero es muy difícil. Entonces, si aplicas un sistema que otro ha aplicado, pues estás empezando ya desde un punto un poco más alto, ¿no? No de tan abajo. Y, o sea, el sistema, para que lo entienda yo, básicamente, artículos en el blog, Sí, entiendo que formulario para captar correos electrónicos, sí, calentar esa base de datos y venderle el curso que al final pusisteis el precio a 67 euros. Es eso, ¿no? sí. O sea, digamos que el funnel entero, cuando estaba todo montado, teníamos 20 o 30 artículos en Google, todos de dietas cetogénicas, muy bien enlazados. Teníamos muy buena presencia, muchísimo tráfico. En Instagram empezamos a hablar muchísimo de dieta cetogénica. En ese momento, o sea, a lo mejor tú no sabes de qué va esto y mucha gente no lo sabrá, pero en todo el mundo del lifestyle, la dieta cetogénica está muy establecida, pero en ese momento éramos los únicos, éramos los primeros. Y esto nos posicionó. Entonces teníamos referencia, teníamos autoridad y luego empezamos con anuncios, o sea, las infografías o los copies que funcionaban bien, las imágenes que funcionaban bien. Con esto, lo primero lo hicimos nosotros para ver cómo funcionaba, pero rápidamente cogimos una agencia, porque en ese momento llevar Facebook Ads aún era complicado, ¿no? Era mucho trabajo manual y de iterar. Al final teníamos una imagen que es una chica que está cortando verdura, que por alguna razón es la que funciona. O sea, a lo mejor llevo el 80% del tráfico del anuncio, pero bueno, probamos Sí, a lo sí. mejor 50 imágenes, pero había una concreta que la peta. Esos misterios, ¿no? Que ocurren, Sí, tú sí, sí. Sí, publicas sí. anuncios con imágenes y a ti te parece que aquella va a ser la leche y aquella no va a funcionar y de repente, pues una random Sí, resulta sí, que es la sí. mejor y no sabes Es la bien por mejor, qué. sí, sí, Bueno, pues ya exacto. está. La Y magia de luego, testear. Al final es la gracia de testear varias cosas que el propio público elige la que le gusta, ¿no? exacto, sí, sí, sí. Y muchas veces yo he hecho cosas que te estaba convencido que funcionarían, desastre absoluto, y otras que decía esto no funciona ni a tiros y Y que han sí, ido bien. Yo soy muy malo, para vender, lo tengo que decir, ¿eh? A mí me gusta, soy más de producto que de vender, entonces a lo mejor me falta un poco ese instinto, pero bueno, lo sustituyo con experimentos e iteración, ¿no? Y con un poco claro. pues siendo muy agnóstico de entrada.
Pues esto, teníamos mucho tráfico web, teníamos también una autoridad en Instagram y empezamos también a hacer anuncios, y en YouTube también empezamos a publicar. Yo tengo un vídeo en YouTube que hablo de dieta cetogénica que tiene 300.000 visitas. Ahora hace mucho tiempo que tiene 300.000 visitas, pero en su momento pues también fue un canal importante. Entonces, estrategia multicanal, orgánico, anuncios, todos se metían en un funnel, que era un funnel de una semana entera, y al terminar esta semana, que había una oferta final, entraban en la newsletter. Entonces había newsletter semanal, manteníamos la relación, al final se crea o sea, hay gente que me sigue desde 2016, que es en plan, bueno, yo te sigo de Mammoth Hunters de tantos años, o sea, casi que creas una relación personal con esa gente. Sí. Y entonces llega el momento clave que tú sabes que la gente se plantea de un cambio de pérdida de peso, de estilo de vida, que es estos 3 momentos, que es Año Nuevo, Operación Bikini en mayo, y en septiembre la vuelta al cole, y haces una oferta especial. Y allí pues llega la conversión grande. Y llegamos a un 5% de conversión total, Buah, que no brutal. está mal. No está nada mal, no está nada mal. Y de hecho, la oferta era el mismo curso, es decir, ¿o era otra cosa distinta? Bueno, yo es que aquí ya digo que soy muy mal vendedor y siempre he tenido la tendencia a hacer el over delivery. Entonces íbamos Ya. añadiendo constantemente cosas al curso. Vale, lo Que mejorabais. sí, en realidad no habría, o sea, seguramente no era necesario, pero como para mí era como, todos los que lo han comprado ya tienen todo esto extra, y los nuevos van viendo que se añaden cosas. Empezamos con un plan de 21 días, luego este plan añadimos uno que era veggie, luego uno que era, que era con ayunos. Bueno, empezamos a añadir cosas, que sí, más suplementación, que sí, pues ayuno con mujeres y el ciclo menstrual. Bueno, y vamos añadiendo las cosas que investigábamos, que esto es mala práctica, ¿eh? En general lo que te dicen es que tendría que haber hecho como upgrades, ¿no? Como Ya, hacer sí. ventas y upsells, y nosotros éramos muy malos en esto. Pero bueno, al final Bueno, teníamos, la gente estaba muy contenta, esto sí. correcto, ¿no? Y Y al yo muy final, contento también, ¿eh? Funcionaba bien sí. y sí. Primero que tú, la tranquilidad del creador también es importante, ¿no? En este sentido. Y la otra es que al final, visto con retrospectiva, claro, todo lo ves, miras al pasado y todo piensas, hostia, aquí la cagaste, aquí tú hubieras tenido que hacer aquello o lo otro. Bueno, pero claro, esto ahora juzgarlo desde nuestra perspectiva actual sería muy Bueno, yo injusto, no ¿no? tengo la sensación de que la cagáramos, era simplemente que teníamos una visión muy centrada en el producto y en Mm, ofrecer valor, y éramos muy hippies, y como la parte económica era importante para seguir adelante, pero no era lo más importante. Y correcto. entonces, pues sí, evidentemente queríamos ganar dinero y queríamos que el negocio funcionara, pero siempre íbamos como, bueno, ¿cómo podemos hacerlo de manera que lo que perciban ellos sea un valor aún más grande, ¿no? Y hay gente que tiene otra perspectiva diferente. Ya está. Totalmente. No, no, y yo creo que tu postura, ¿no? Tu forma de pensar más enfocada a producto es lo que en realidad somos todos los creadores de contenido, ¿no? Que en general nos enfocamos mucho en la producción, en satisfacer nuestra audiencia, en aportar valor y demás, y a veces pues se nos olvida esta parte más de ventas que no nos apasiona tanto, ¿no? Y que al final acaba arrinconada y que es un como, bueno, vendo porque hay que hacerlo, porque esto hay que mantenerlo, pero es como un accidente, ¿no? Y esto hay que irlo como cambiando poco a poco, ¿no? Porque al final te das cuenta que cuando empiezas a vender no pasa nada si lo haces de una forma honesta, ¿no? Y aportando valor, porque la gente lo entienda perfectamente, y además esto te supone pues unos ingresos que puedes revertir en el producto y aún mejorar mucho más lo que estás ofreciendo, ¿no? Y a veces esta es un poco la trampa mental que nos hacemos, que no puedo vender porque esto la gente se va a enfadar. A ver un momento, si vendes acabas mejorando también el negocio, con lo cual ellos se acaban también beneficiando. Sí, sí, pero es una trampa mental que al menos yo caigo muchísimo. Y mira, de hecho, me lo estabas diciendo, y ayer por la noche estaba hablando con mi mujer y le decía, mira, hablé con Paul hace tiempo de que quería hacer un curso keto, que quería hacerlo en audio, que me gustaría hacerlo en Mumbler, y me doy cuenta que lo quiero hacer, pero lo voy posponiendo. Lo voy posponiendo. Y digo, ahora no, tengo que terminar esto antes de hacer este otro. Y le decía, y no sé por qué, porque es una cosa que al final lo que quiero hacer es un nuevo curso keto en este formato audio, una cosa que sea diferente a lo que hacía, que domino mucho, porque pues, hicimos un curso que te he escrito un mogollón de artículos, tengo un libro, o Claro, es tu sea, tema. no hay un problema de que no me sienta, que no tenga autoridad, ni que no crea que hay mercado, pero hay alguna razón que hace que lo vaya posponiendo. Y él se lo decía ayer, y ¿cómo puede ser? Porque sé que funcionará,
Entonces, no sé si es miedo al fracaso o miedo al éxito o no sé, es algo, hay algo allí que hace que inconscientemente lo vaya posponiendo y hago Pero otros casos. Entonces, me lleno el sí, tiempo haciendo otras cosas. correcto, no, no, Sí, sí. lo típico. Pero ¿tú crees que ese miedo es porque es algo que vas a vender? Es decir, si fuera algo gratuito, ¿crees que no tendrías este miedo o no tendrías esta parálisis que estás como teniendo? La verdad es que no lo sé. O sea, tengo 3 hipótesis aquí. Vale. A ver, cuenta, cuenta, La hip cuenta. la hipótesis uno que yo creo que, o sea, todo será una mezcla de todo, ¿no? Pero la uno que te digo seguramente es mi racionalización, la que probablemente es menos cierta, y es que, también quiero hacer algo que no sea exactamente lo mismo que he hecho siempre, ¿no? O sea, Ujú. si lo que quiero hacer es el mismo curso, pero ahora en formato audio, también yo es un poco, pues esto ya lo he dicho mucho, ¿no? Y yo creo que hay un elemento de qué encuentro yo para hacerlo diferenciador y que ayer se me ocurrió una idea, por cierto, o sea que a lo Bien, mejor lo oriento hacia allí, pero bueno, que estoy como un poco que no sé. Pero yo no creo que esta sea la razón principal, porque escribo cada día artículos y los publico y a lo mejor pienso que podrían ser mejores, pues igual los publico, ¿no? O sea, no me limita esto tanto. La segunda es que llevo, como yo tenía una empresa y al final esa empresa pues quebró y bueno, y de allí pues salí herido, pues que hay aún un poco este punto del miedo a volver a meterme a fondo, ¿no? Porque ahora llevo un año con la newsletter, tengo la sensación de que va muy bien porque pues a la gente le gusta, he lanzado un podcast, el podcast está creciendo, la newsletter pues tengo un open rate muy bueno y recibo buenos comentarios, pero aún no me he metido en serio a vender. Entonces no sé vale. si hay un poco como un miedo de volver a probarlo y que no funcione, ¿no? Entonces, pero también hay otra posibilidad que es que tenga miedo a que funcione realmente bien. Y que Ujú. entonces crea como una expectativa de, ¿y si realmente vendo mucho? Entonces, ¿qué, no? Y como, ahora tengo No, una vida no, muy tranquila, sí, pues sí, va muy bien. Entonces, ¿qué, no? ¿Qué tengo que hacer? ¿Empezar a crear estructura otra vez? Y claro. no sé cuál es. Hay alguna de estas cosas, pero es muy inconsciente, ¿eh? Porque cuando lo digo es como, es evidente que todo esto pues son pajas mentales, ¿no? Pero No, están pero allí. están en background, están ahí en Están, background, están ¿no? allí. Y sí, Y sí, estás sí. tú, Y me lo estás limitan. trabajando y seguramente un día de estos encajarán todas las piezas y de repente dirás, pues tengo que hacer esto y ya está, y decidirás lo que más te convenga. Pero es interesante esta reflexión porque al final esta parálisis que tú estás experimentando, la experimenta mucho creador, porque yo entiendo, por lo que me estás contando, que es como una subida de marcha, ¿no? Es decir, vale, yo Mm, tengo mi proyecto que lo he llevado hasta aquí y hacer este paso representa como apretar un poco más la tuerca, subir una marcha de mi máquina, ¿no? Y eso, evidentemente, me pone en una situación que es distinta a la que tengo hasta ahora y, evidentemente, aquí pues habrá nuevos retos. Y un poco no es tanto el hecho de hacer esto en concreto, sino que esto supone un cambio de perspectiva en tu negocio, ¿no? Un cambio de situación. sí, sí. Y luego hay otro factor que este es más operacional y es que yo ahora lo estoy haciendo todo. O sea, yo ahora estoy publicando cada semana un artículo, un podcast cada semana. Estoy haciendo también tareas de consultoría para otra empresa que estoy, o sea, voy hasta aquí. Y tengo Claro, 3 hijos pequeños, que ya te claro. lo comentaba antes Que de es grabar, un que factor sí, sí, importante a claro, tener sí, en sí. cuenta. Yo muchos días a las 4:30 de la tarde se me Claro, termina, o sea, el ya está. trabajo se termina porque tengo que estar con los niños. Y además me gusta dedicarme tiempo. O sea, yo me gusta pues dejar los niños e irme a caminar una hora o hacer un entrenamiento, o sea, forma parte de mi estilo de vida. Entonces, mis horas de trabajo están muy comprimidas y ahora me he puesto mucho trabajo recurrente, que es una cosa que antes de, claro, cuando estaba en Mammoth Hunters y era CEO de la empresa y tenía pues 7 o 8 personas que la dirigía y publicamos cada semana, pues era como cada semana un artículo, pero no apreciaba lo que Sí, sí, implica cada claro. semana hacer un artículo y hacer un podcast, ¿no? Sí, sí, es un Es currazo un enorme. currazo. De hecho, vamos un momento, vamos a hacer un pasito atrás, ¿vale? Porque Vale. me interesa saber la transición, ¿no? Desde Mm. Mamoon Hunters a donde estás ahora. ¿Cómo ha sido esta transición desde tu empresa a estar ahora solo como creador de contenidos? ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, lo que pasó es que nosotros en Mammoth Hunters teníamos 2 patas. Una era pata de contenido, que es la que mi socio, que es Néstor, y bueno, mi amigo y el coautor del libro, o sea, Néstor Sánchez y yo dominábamos mucho. Los 2 dominábamos las 2 partes, pero tanto la parte de creación de contenido como la parte de que el contenido, o sea, tanto el conocimiento como hacer que este contenido se posicionara bien y fuera de ventas lo dominábamos los 2. Él un poco más la parte de contenido
o sea, de conocimiento, yo más un poco la de ventas, pero los dos teníamos muy buena expertise allí. Y funcionaba muy bien. Eso, la web tuvo mucho tráfico, Instagram funcionaba muy bien y teníamos un negocio que iba bien allí. Pero luego teníamos una app de entrenamiento, que eso en realidad lo que nació Mammoth antes era como una app de entrenamiento. Y allí lo que nos pasó es que en cierto momento perdimos el CTO, que era un amigo nuestro, pero se tuvo que ir a vivir a París por razones familiares y bueno, se marchó y nos quedamos sin la parte técnica. Y estuvimos unos años viendo si hacíamos la transición solo a contenido. Al final optamos para volver a apostar por la parte de la app, contratamos a otra persona y no nos salió bien. O sea, la persona que tratamos no funcionó, yo no me di cuenta a tiempo y bueno, al final una app que tendría que haber salido en un año salió al cabo de 2 y esto nos arruinó, ¿no? Y cuando salió la app ya estábamos casi en bancarrota. Y probablemente habríamos podido continuar luchando y buscar alguna solución porque siempre hay algún camino, ¿no? Pero llevamos 10 años y un día hablando con Néstor nos dimos cuenta que la parte que funcionaba bien era que él y yo dominábamos y que al final estábamos lastrados por la parte que no funcionaba, ¿no? Entonces Claro. fue un momento que decimos que ya no, además estamos sufriendo ya por nuestra salud. Yo el último año en Mammoth Hunters acumulé muchos problemas físicos por culpa del estrés y llegó un momento que era como, es que nos lo vamos a dejar y es que no está funcionando. Y cerramos y lo que decimos es que cada cual continuaba por la parte de contenido por su lado. Él era más de Instagram, yo era más de newsletter y de artículos y entonces pues yo empecé a escribir en la newsletter de Oriol, en Substack, que también Substack era una cosa que en Estados Unidos estaba subiendo mucho. Pensé, bueno, puede ser una buena plataforma. Y entré allí y entonces al principio, los últimos meses de Mammoth Hunters, cuando yo publicaba un artículo en Substack, visitaba a la gente de Mammoth Hunters y la gente pues, que iba se apuntaba y luego a partir de septiembre, pues Mammoth Hunters ya está, se salió y desapareció y yo continué escribiendo. Entonces hubo una parte importante de mi audiencia en Mammoth Hunters que se vino a Substack. Y digamos que yo tuve como un unfair advantage, ¿no? Que es que no empecé de cero. Claro. Y esto, y continúo y al final estoy escribiendo de temas parecidos a lo que escribía, que es salud y bienestar y longevidad, muy centrado en longevidad, pero también hablo de otras cosas que me interesan que en Mammoth Hunters no cabían, ¿no? Como pues a cómo pensar bien, sesgos cognitivos, pensamiento crítico, visión científico de formación y una parte importante es cómo realmente analizar bien información. Y nada, y esto está funcionando muy bien. La newsletter tengo 60.000 seguidores allí. Y 70.000, ¿eh? Ojo. De 70.000, sí, hecho, cuando yo tengo... entré, creo recordar que antes del verano entré a ver tu página, oriolroda.com, por cierto, y entré en Substack y vi que eran 60.000. Y yo tenía apuntado en mis notas 60.000. Y ahora, esta mañana he entrado y veo que ya estás en 70. Sí, 62, pero es probable que un día de estos baje porque voy a eliminar la gente que no abre correos. Sí, yo creo que tengo unas 5.000 personas o algo así que no abren mis correos. Claro. Y uno de estos los eliminaré, que es psicológicamente... Es curioso, porque esto siempre lo hacían mis listas de, pues cuando usaba MailChimp o Brevo, pero claro, como en Substack no pagas por mandar correos y por seguidores, No te hay duelen menos tanto. incentivo. Claro, sí. Pero por otro lado, sí que creo que es mejor subir a mi open rate, por ejemplo, o que tendré menos audiencia, tendré un open rate más alto. También siempre la gente que no abre al final se hace unsubscribe, ¿no? Entonces yo creo que sacarlos de golpe pues limpiará un poco y veré mejor cómo está creciendo la newsletter porque esto no ensuciará tanto los datos, no sé, esto lo haré un día de estos. Yo creo que es sano sí. hacerlo para Y además mantener la si a base alguien no de le interesa datos. tu correo, no se lo mandes, ya está. Ya está, Porque, es que no tiene ningún sentido. ¿no? Y luego la otra cosa que es la que ahora estoy más ilusionado es que en enero empezó un podcast. Que además esto es muy curioso porque de hecho lo del podcast a mí me ha llevado a redescubrir un poco el ecosistema de gente de aquí. Porque yo soy muy consumidor de podcast, mucho, desde 2009, que soy un heavy consumer, pero soy consumidor de podcast americano. Yo vivía en Estados Unidos en ese momento, empecé con los podcasts allí y escucho, pero bueno, horas y horas de podcast, muchas horas. De hecho, es mi principal fuente de conocimiento hoy en día es el podcast. Yo Tim igual. Ferriss, yo qué sé, Sam Harris, Peter Attia, Lex Fridman,
Rhonda Patrick, no sé, tengo como 20 podcasts que sigo regularmente. Esto es de conocimiento. Luego, pues Reply All en su momento, no sé si conocía Reply All. No. Yo creo que es el mejor podcast de toda la historia. ¿Sí? Pues lo Sí, escucharé. sí. Era una pareja, el PJ Bott y el Alice Goldman, que eran... La historia es divertida porque había un locutor de la NPR, que es la radio pública americana, Sí. que estaba primero estuvo en el This American Life, que This American Life es Sí. un programa de referencia que lleva como 50 años, el Hour of Glass, que son historias y es muy chulo. Luego pasó a otro programa que era muy interesante que se llama Planet Money, que era de finanzas, pero finanzas hechas divertidas. Pues estoy hablando de esto de principios de, 2010, 2011. ¿eh? Sí, sí. Y en ese momento ese señor decidió hacer una empresa de podcasting. Se salió y como tenía ya, bueno, como era conocido, pues lo anunció y montó Gimlet Media. Hombre. Lo conoces, ¿no? Sí. Y su primer podcast era Startup, se llamaba Startup y era él grabándose con todo el proceso de montar una empresa. Y claro, en ese momento estaba montando Mammoth Hunters. Era como, bueno, Te encajaba 100%. Encajaba perfecto. Pero sí, eso es un caso de éxito. Esa gente, los primeros que contrató fueron esos dos, a Alex Goldman y a PJ Bott, y montaron el podcast de Reply All, que era espectacular. O sea, y lo mejor que he escuchado en storytelling, pero de largo, ¿eh? Mejor que Radiolab, mejor que Freakonomics, bueno, una cosa espectacular. Y gracias a esto y a algunos otros éxitos, la empresa creció mucho y fue comprada por Spotify. Sí. Es caso de éxito. Pero este mismo podcast, hace cosa de año y medio, entró en la trampa del woke. ¿Sabes? El movimiento woke americano, ¿no? Que es, bueno, también aquí lo tenemos un poco, que esto de que la gente está hipersensible con cualquier cosa relacionada con raza, con género, ¿no? Y hay una base importante allí que es cierta, pero hay una hipersensibilidad extrema. Y esa gente publicó una secuencia de podcasts que hablaban de cómo en una empresa de Nueva York había problemas de esto de raza y de género y discriminación. Y entonces la gente propia del equipo de Reply All se empezaron a revolucionar, o sea, empezaron a decir que sí, también había ese problema, cuando probablemente, a mi entender y sin estar allí dentro, era como una cosa que tampoco era súper grave, no había una discriminación, pero bueno, esto rompió el equipo y se fue a la mierda el podcast. Bueno, se fue uno de ellos, uno de los fundadores, intentaron continuar con otro equipo, pero ya no era lo mismo. Ya no era lo mismo. No, que no sé por qué te contaba esto. ¿eh? No, da igual, mira, hemos descubierto muchas cosas interesantes, oye. No, te lo contaba por esto, porque yo estaba muy puesto en el mundo del podcast americano, me encantaba, quería hacer uno y empecé a hacer podcast. Pero claro, cuando empecé a hacer el podcast dije, bueno, tengo que saber qué pasa en el ecosistema español. Y yo no conocía nada. Entonces descubrí a Nuria Coll, por ejemplo, ¿no? Que es súper grande y que está, pues, muy crack. Que somos casi vecinos, que está en un sector muy parecido al mío y aún no lo conocía. O a Víctor Correal, ¿no? Que también está. Empecé a ver quién estaba por aquí y ahora pues escucho mucho podcast español porque creo que es importante también saber cuál es el ecosistema. Entonces es una manera también para mí ha sido de redescubrir un mundo el mundo del podcast de aquí, que no lo conocía. Qué bueno, qué bueno. Y con esto, y el podcast se llama Gente Interesante. Estoy muy contento. El último episodio, que es el primero de la segunda temporada, ha tenido en una semana 2.000 descargas, así que, muy bien. que ya la cosa ha empezado también a tener un poco más de cuerpo. Claro. Estamos hablando de un podcast de enero del 23, ¿no? O sea, 9 meses con el podcast. Sí, sí. Y al principio estuve 6 meses cada 15 días. A partir de mayo empecé semanal y luego en agosto he parado y hay 21 episodios, ¿no? Y muy bien. Estoy muy contento. Pues tiene mérito estar produciendo un episodio semanal y un post del blog semanal. Sí, veo aquí muchas horas de trabajo, ¿eh? Bueno, esto es el factor que también hace que pueda estar constantemente delegando, o sea, posponiendo hacer las cosas que realmente ahora tendría que hacer, que es monetizar un poco más, ¿no? Correcto. Sí. Claro, has comentado algo que me parece muy interesante, ¿no? Que es el tema y yo siempre cuando hablo con creadores de contenido se lo digo, para mí el principal activo que tenemos como creadores de contenido es la base de datos de correos electrónicos. Es decir, si tú eres capaz de construir una base de datos, cada vez que arrancas un proyecto, sea el que sea, ¿no? Un curso, un libro, un evento, lo que tengas, pues tienes a alguien a quien comunicar eso que vas a hacer, ¿no? Entonces, me parece muy interesante de la transición que has comentado, el arrastrar audiencia de tu antiguo proyecto hacia el nuevo y además hacerlo
tratando los mismos temas. Claro, si de repente tú hubieras empezado a hablar, pues de, yo qué sé, de aviación, pues probablemente la gente que te estaba leyendo hasta ahora hubiera dicho, bueno, Oriol, está muy bien tu afición por la aviación, pero no voy a seguirte porque no es lo mío. Pero claro, tú has hecho una transición como muy suave, ¿no? Que te ha permitido trasladar a esa gente de una audiencia a la otra, ¿no? Sí, sí. Pero es curioso, ¿eh? Porque esto es súper guay y súper bueno, pero a mí me pasan dos cosas y yo creo que ahora tengo como un poco de bloqueo mental en este momento, ¿eh? Porque las dos cosas que me pasan son las siguientes. La primera es, tengo una audiencia muy buena y mira, te cuento otra historia para que veas lo que me pasa. Como descubrí de Nuria Coel, descubrí a Víctor Correal, que además es muy curioso porque Víctor Correal es amigo íntimo de mi primo. Qué Y bueno. antes del verano fui a la boda de mi primo y estaba allí, lo conocí en persona, y era como... Mi primo me había dicho muchas veces, tienes que hablar con este... Y yo estaba con otras cosas, ¿no? Y al final me dijo, lo ves, lo ves. Te lo decía, te lo Yo le decía. decía yo, sí, sí, tienes razón. Pues bueno, que me metí en la comunidad de NEAP, de No es Asunto Vuestro, y cuando me presenté y di mis números, la gente empezó a decir, ¡guala, qué audiencia tienes! Esto es una mina de oro, qué potencial. Y a mí esto me bloqueó aún más, porque de Ya, golpe sentí como una presión altísima de decir, bueno, sí, tengo una audiencia y tendría que ganar mucho dinero, pero no, bueno, estoy ganándome bien la vida, pero no muchísimo dinero. Y me bloqueó aún más, ¿no? Entonces, claro. esto es como... Es curioso, ¿eh? Digo, porque son los trucos psicológicos en los que me meto. Y la otra cosa que me ha pasado, que a ver qué opinión tienes tú, ¿eh? Porque esto es una cosa que estoy meditando y no sé cómo analizar. O sea, yo he estado escribiendo. Este primer año ha sido un poco... Quería validar que me gustaba hacer esto y que gustaba a la gente, ¿no? O sea, estaba como, vamos a validar que me lo paso bien y que a la gente le gusta. Empecé a Muy escribir importante. y empecé a escribir sobre todo al principio, pues mis primeros artículos de dieta cetogénica, ¿vale? Muy bien. Primero era todo lo que no sabes sobre la dieta cetogénica, muy orientado también a crear una expectativa, sí, sí, los beneficios de la dieta cetogénica, muy allí en este sentido. Y luego empecé a hacer cosas raras. Publiqué un par de artículos sobre cómo las tribus ancestrales se dedicaban a matar a los machos alfa y esto es lo que ha creado un poco la sociedad actual. O sea, cosas de antropología, que tengo un par de artículos, uno era el entorno más hostil y la otra no me acuerdo ya, pero bueno, que era un poco así de antropología. Luego volví a temas de salud y hablé de proteína, de vitamina D, de zona 2, de cosas así. Luego empecé con artículos sobre la muerte. Luego se me ocurrió otra idea que era unos artículos que llamo 321, que era una mezcla entre lo que hace James Clear, el de Atomic Habits, que hace el 321 el jueves, que es una newsletter de 3 reflexiones, 2 preguntas y no sé qué. Sí. Y también lo de Tim Ferriss, que era el 5 Bullet Friday. O sea, correos muy accionables. Y empecé a hacer los 321 cada viernes. Y allí comentaba lo que me daba la gana. Empecé a hablar de crianza de niños, empecé a hablar de pensamiento crítico. Hablaba de, yo qué sé, mencionaba algún libro de Jordan Peterson, por ejemplo, sobre autonomía masculina. Y lo que me pasa es que todos los correos se abren igual. O sea, no veo, o sea, yo hablo de muchas cosas distintas, pero no veo que mi Diferencia. audiencia tenga una preferencia por un tema y por otro. Entonces, esto, por un lado, está muy bien porque puedo publicar lo que quiera, pero por otro lado, cuando me dicen quién es tu audiencia y qué quiere, es como, bueno, de momento le gusta todo. No lo tengo claro ahora mismo, No, ¿no? no he hablado de aviación. Me quedé O pendiente sea, este tema. este tema queda pendiente, pero sí, sí, es un poco curioso y ahora estoy un poco así que cuando me preguntan sobre mi audiencia y quién es bueno, pues no sé, es gente que me sigue y le gusta lo que yo escribo. Sí, esto es el primer punto que creo que es importante, ¿no? Está alineada con mis inquietudes, ¿no? Sí, Entonces yo sí, comparto mis cosas y a la gente le gusta. Bueno, esto es un sí, punto sí. súper interesante, pero el otro es que al final tú ya les has enseñado la patita de muchos temas que puedes tocar, con lo cual en cualquier momento tú ahora podrías preguntar, oye, de todo esto que he tocado, ¿qué es lo que más te ha interesado? Esto, esto, esto. Claro, esta pregunta no la puedes hacer si antes no les has escrito sobre Mm, esos temas, porque al final, si no les has escrito sobre antropología, no le puedes preguntar si le gusta, porque es que seguramente no lo sabe que ya. igual le podría gustar, ¿no? Entonces, ahora ya se lo has enseñado. Pues en cualquier momento creo que Pero yo se lo creo que puedes si se lo preguntar. preguntara, no, la gente no sabría, ¿eh? Pues puede muy bien ser. De hecho, yo creo que si se lo preguntaras, una de las respuestas debería ser, me encanta que compartas todo lo que te pase por la cabeza. Y ya está, Ya simplemente. está, ¿no? Sí, Porque sí. para mí eres una fuente de información muy interesante y de conocimiento
y yo sé que cosa que pasa por el filtro de Oriol, cosa que me interesa. Que yo creo que es uno de los grandes temas de los creadores independientes, ¿no? Que muchas veces no es tanto el tema que toca, sino cómo cómo lo filtra, cómo lo toca, cómo lo condensa y tal. Y al final acabas siendo más fan no del tipo de contenido o no de la temática, sino de la persona. Y al final cualquier cosa que aquella persona te filtre y te explique, pues te gusta. Y creo que ese es tu Sí, caso. sí. Bueno, te he engañado en una cosa que ahora me he dado cuenta, que hay una cosa que sí que sé que no le gusta a mi audiencia, que es cuando hablo justamente de empresas y de emprendimiento. O sea, la Vale, parte empresarial, esto no le gusta. Esto sí que vale. lo he probado y este sí que es el contenido que sé que no gusta. O sea, mi Con lo audiencia cual, no... podemos entender que es una audiencia de consumidor final, para decirlo de algún Sí, modo, ¿no? sí, Vale, o exacto. sea, Sí, sí. consumidora de contenidos, no creadora de contenidos ni de proyectos. Exacto, sí. Vale, Sí, vale. esto en el podcast lo veo muy claro. Cuando publiqué al principio algunos podcasts con algunos emprendedores chulos y son de los que 500 Claro. descargas, ¿no? Y los otros tienen pues 1500, 2000, 3000. O sea que sí, este es el contenido que sé que no, que es una pena, ¿eh? Porque es una parte que me interesa mucho a mí Claro. personalmente, pero bueno, tendré que No, encontrar pero otro sitio donde hablar de ello. correcto. Eso mismo te iba a decir, que al final es, bueno, tú tienes una inquietud que no encaja con esta audiencia, pero oye, siempre puedes crear otra sobre el otro tema y ya está, ¿no? Sí, Buscar otro canal. yo no sé si me da Lo correcto. Este es el otro problema que tenemos la gente que creamos productos, contenidos y proyectos, ¿no? Que al final siempre se te van abriendo como ventanas nuevas, ¿no? Podría hacer esto, podría hacer aquello. Y yo, últimamente, con la experiencia yo, lo que hago es madurar mucho Sí, estas cosas, ¿no? Que al final es, vale, sí, ostras, estaría muy bien abrir otro proyecto para hablar de este tema que a mí me interesa. Vale, pero un momento. Dejemos esto reposar, que pase un tiempo y que realmente veas que sí, que es algo que tiene sentido para ti, porque te gusta hacerlo y que pueda tener sentido estratégico, ¿no? sí. Porque Sí, si de no, al final, hecho, sí, sí, no, completamente de acuerdo, ¿eh? Y para mí creo que hay dos cosas ahora. Una es, hice este proceso, de hecho se me ocurrió abrir otra newsletter en Substack que llamo Sin Tapujos, en lugar de la S es un símbolo de dólar, ujú, donde mi idea era pues allí ir lanzando todo lo que yo voy haciendo a nivel de negocio, ¿no? Y pues ahora he probado esto, ahora he probado aquello. vale. Pero bueno, creé la newsletter y no hay ni nada, no he publicado nada. Está allí, esto lo hice en junio y que estará allí y hasta que no esté un poco más madurado qué hacer y esto no está allí, ya está. Y si no publico nada, no Bueno, pasa nada. bueno, pues en algún momento Sí. recuperarás eso, ¿no? De hecho, una cosa que me gusta preguntar mucho a creadores de contenido es, ¿tú recuerdas cuando hiciste el clic de consumidor puro a creador? ¿Y recuerdas cómo fue esta transición? Sí, hay varias transiciones, ¿no? La primera es esa que te he contado de 2016, Mm, que en realidad yo no escribía. A ver, hay una cosa que también se tiene que poner en contexto. Mi padre es escritor. O sea, vale. yo toda mi vida en casa ha habido yo soy muy lector, yo leo muchísimo. Ahora no tanto porque con tantos niños no tengo tanto tiempo. Tanto niño en casa, ¿no? Tanto niño y tanto trabajo, porque también Claro. el negocio es como otro, pero igualmente soy muy lector, ¿eh? A mí me encanta pasarme horas y horas leyendo y digamos que había un background allí que estaba, ¿no? Entonces, cuando hicimos esa apuesta, y yo lo que hice fue, como yo soy muy académico, pues antes de ponerme a escribir un artículo, pues me leí pues el Backlink en ese momento, creo que era también uno que hablaba mucho de SEO, Sí, y hombre. me hice pues unos checklists, que si Page SEO, el Technical SEO y el Page SEO, no sé, tengo todo de listas, y entonces creé un artículo sobre un tema que yo creía que tendría mucho potencial aquí, que no se hablaba aún, siguiendo todas las guías, ¿no? Y funcionó muy bien. Entonces, claro, esto dije, bueno, vale, sé escribir contenido que se posicione, ¿no? Luego empecé con las newsletters y en las newsletters la newsletter, yo no escribía el artículo, muchas veces lo hacía Néstor o el creador, normalmente era Néstor o yo hacíamos un draft y el creador de contenido, Gary, lo optimizaba, Mm, pero yo hacía la newsletter semanal. Esto lo hacía yo. Y eso me lo pasaba teta, yo me lo pasaba genial escribiendo esta newsletter. Además era una newsletter que lo hacía muy personal, ¿no? Y ponía anécdotas, historias, y como iba leyendo cosas de cómo crear contenido atractivo, sobre todo leía mucho lo que hacía Ramit Sethi, ¿eh?
y al final pues copiaba muchas técnicas suyas, ¿no? Del storytelling, esto de los arquetipos, de qué momento poner cómo poner un buen CTA. Hacía muchos experimentos, cada newsletter hacía siempre algún experimento y me gusta mucho la parte analítica, pues de allí aprendía mucho y llegó un momento que esto lo internalicé, a base de hacerlo lo internalicé. Y el gran paso cuando ahora empecé con la newsletter propia fue yo escribir contenido largo, que había hecho, pero no de forma tan seguida. Y eso también, pues hubo unos meses que fue como un proceso de ir aprendiendo a escribir rápido, porque podía escribir, pero tardaba mucho. Al principio tardaba 2 semanas hacer un artículo. Claro. Luego descubrí ChatGPT, bueno, salió ChatGPT, esto ha cambiado mi vida radicalmente. Hombre, la de todos. Sí, no hay nada como tener una herramienta que te ayude, que cada día descubro cosas nuevas de qué hacer con él, ahora son muy divertidas y ya no escribo, ahora todos son mensajes de voz. Ya uso la app de ChatGPT y todos son transcripciones. Y luego el podcast fue el otro gran cambio, que esto yo creo que he tardado 6 meses aprender a hacer podcasts decentes. Por ejemplo, hablar bien. Yo tengo tendencia a hablar rápido, de no pronunciar. Yo He también. mejorado un poco, aún me falta. Sí. De hecho, creo que iré a tomar clases algún día. No sé, ¿esto qué se hace? ¿Con un logopeda o hay alguien que sea Yo en su momento, y como...? estoy hablando ya de hace como 12 años, porque yo hacía radio local. Yo soy de Molins de Rey y ahí Sí, hay una radio local de toda la vida que funciona desde hace décadas, de hecho. Y empecé en un programa allí y me fui a hacer un curso que estuve una semana en Barcelona con un actor que el tío básicamente nos enseñaba a hablar despacio, vocalizar y expresarse correctamente, ¿no? Y me fue sí, muy bien, porque al final son 4 tips, ¿no? Tampoco hace falta obsesionarse. Y algún ejercicio, que esto sí, debo confesar que no lo hago nunca, te enseñaban como algunos ejercicios para hacer justo antes de empezar, ¿no? Con el contenido o lo que fuera, para agilizar un poco y porque claro. si no se nota que al principio del podcast es como bla, 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 y luego vas Sí, mejorando, ¿no? sí, sí. Pero sí, un pequeño curso, por ejemplo, podría ser muy interesante. Pues esto tengo que hacerlo. Otra cosa que me di cuenta es cómo cuando hablamos dejamos las frases en medio, ¿no? Empiezas una frase, sabes que el contenido ya está, o sea, ya es implícito y no la terminas y esto cuando lo escuchas luego queda muy mal. Sí, No sé, sí, hay sí, sí. varias cosas. Alguna técnica que luego he aprendiendo, como de Joe Rogan, que para que el invitado se suelte, ¿no? Qué Alguna bien. técnica como repetir la última palabra, como expresar mucho, pues yo qué sé, halagarlo al principio, algunas cositas así y voy aprendiendo. Qué bueno. Sí, Al final, yo como poco, para mí siempre ha funcionado el aprender haciendo, ¿no? Porque sí, aquí cada uno un poco tiene que buscar su forma de aprender. Tú ya me has comentado que eres un poco más académico y que te gusta leer, informarte, tal, procesar toda esta información. Yo soy horrible para eso, no tengo paciencia cero, ¿no? Entonces yo soy un tío muy pragmático y lo que hago es me tiro a hacer las cosas, ¿no? Entonces me tiro a lo loco y cuando me doy de hostias voy aprendiendo, ¿no? Pero bueno, estos son formas de afrontar los retos que cada uno tiene y uno tiene que autoconocerse para ser consciente de que, mira, yo funciono así, ¿no? Entonces, a sí. partir de ahí intentar construir cosas. Mi sistema, yo no es tan académico, ¿eh? Yo me lanzo, me estrello y entonces digo, vale, vale, tengo que aprender. Y entonces me pongo a estudiar. Bueno, Y pues entonces entonces, hago mis listas y mis correcto. análisis y entonces de golpe digo, ah, vale, vale, no, esto sí. Y ahí la mejora, o sea, es como hago ¡pum! Y luego una subida importante de calidad cuando me he Eso es metido la muy, hostia. muy importante porque al final, si no, corres el riesgo de caer en la parálisis por análisis, ¿no? Que es Sí, la otra cosa, es completamente. escucho todo, leo todo, lo veo todo con tal de no empezar a Sí, hacer nada, ¿no? Entonces, yo creo que hay que limitar eso y empezar a hacer cosas porque es la mejor forma de darte cuenta de qué es lo que tienes que aprender. Si te das de tortas porque resulta que no consigues que suene bien, pues oye, tengo que mirarme a ver cómo funciona esto de los micros, tal. Si te das de tortas con la iluminación, pues a ver cómo funciona el tema de las luces. Pues un poco eso, ¿no? sí, sí. No, a mí me llaman cutre, ¿eh? Porque yo cuando empiezo hago las cosas súper cutre y luego lo voy mejorando, pero dicen: "Ah, pero", y sobre hay cosas en las que yo no tengo ninguna habilidad, por ejemplo, todo lo que es parte gráfica, Mm, diseño, estilo, y al principio era como: "Esto no se ve, esto, el fondo que tiene es súper feo, o hasta la calidad del sonido es mala", pero yo era como: "Es igual, yo voy produciendo, y ya iré mejorando, pero si me tengo que esperar y me tengo que comprar todo el equipo y que todo esté bien, pues no lo haré nunca".
¿no? Es como ahora ya Correcto. he ido saltando etapas. Ahora la siguiente es crearme un pequeño plató en un sitio más o menos tranquilo, que esté, bueno, la calidad del sonido sea más buena, ¿no? Por ejemplo, esta será la siguiente etapa que ya he validado que el podcast tiene sentido que lo continúe, entonces voy a Claro, invertir en esto. claro. Para mí el cambio, el clic mental es cuando piensas más en un proceso de mejora continua Sí, que no en un proceso de tener que ser perfecto el primer día, ¿no? Bueno, esto no es una completamente. televisión, esto no es una producción de Hollywood, no tiene que salir el primer día y ser perfecto. Tú tienes que arrancar y con la mejora continua, pues con el tiempo vas mejorando tú como profesional y tu equipo técnico y tu producción y tu postproducción, todo va mejorando y a lo largo del tiempo pequeños incrementos pues ¿no? hacen la diferencia. Yo para mí el cambio de clic es ese. Entonces, cuando piensas así, todo es más sencillo, ¿no? Porque te permites el que no sea perfecto y estás como más Sí, tranquilo. sí, sí. No, es que si no, no haces nada. Claro, te quedas parado. Sí, sí, te quedas parado. Sí, sí. Lo que es evidente que puedes empezar cutre. Yo creo que se puede empezar cutre. No puedes continuar cutre eternamente. La Sí, gente te puede perdonar que los inicios sean más o menos sí. así, pero claro, llega un momento que si si no vas mejorando, pues al final la gente también dice, este tío. Aunque sí que es verdad que antes podías empezar más cutre que ahora, ¿no? Porque al Ya, final, ¿qué ocurre? Todos, como consumidores, nos hemos ido acostumbrando a una mejora técnica en todo, ¿no? Entonces, ostras, hay que cumplir unos mínimos, ¿no? Por ejemplo, sí. el tema del sonido parece que no, pero si un vídeo no suena mal, no suena bien, si un podcast no suena bien, estamos ya tan bien acostumbrados, ¿no? Que nos vamos inmediatamente. Entonces, Bueno, aquí sí que, bueno, espera, porque es que mi tercer episodio del podcast, que es curioso porque es uno que yo creía que no funcionaría bien, que lo hice a un terapeuta mío. Yo había tenido un mm, terapeuta, que es el que ha hecho un trabajo muy espectacular y que me ayudó mucho en el momento de la transición a cerrar Mammoth Hunters y, bueno, hace cosas muy chulas, que se llama Alex Fiol y me apetecía mucho entrevistarlo, ¿no? Y lo grabé en un sitio que no había grabado nunca, donde había un ruido de fondo terrible, con un solo micro, que teníamos el micro en medio de la mesa, o sea, estos micros que ahora ya he aprendido que tengo que tener a pocos centímetros de la boca, pues teníamos uno solo en medio de la mesa, imagínate cómo era la calidad del sonido, con sonido de fondo, que yo hice la edición y me equivoqué, porque cuando hice el background, o sea, en lugar de coger un trozo en blanco, usarlo como el background y luego para eliminar limpiar, el sonido de fondo. puse todo el audio, lo usé de background y apreté Ostras, eliminar, o sea, un desastre. vaya Pues lío. es el tercer episodio más escuchado. Qué Y la fuerte. gente me deja notas diciendo: "Es muy interesante, pero se escucha muy mal". O sea que Qué bueno, qué bueno. a veces esto no lo sabes. Es evidente que si lo Sí, no, haces no. mejor, o sea, tienes que hacerlo bien, ¿eh? Pero que bueno, que era el tercer episodio. Supongo que si hiciera esto ahora, pues la gente sí que me diría: "Tío, Claro. ¿qué pasa?", ¿no? Que ya llevas 20, ¿no? Claro, y la otra cosa es que hoy en día por 80 € tienes un micrófono que suena muy bien, ¿no? Sí. Entonces, no hace falta el primer día gastarse un dineral en un micrófono, una cámara y tal, porque no sabes ni si aquello va a tener continuidad, ¿no? Si tú Sí, vas a sí. ser capaz de continuarlos, te va a gustar y te va a rendir estratégicamente hablando. Entonces no tiene sentido gastarse el gran pastizal, pero ostras, partir como un poco de un micrófono de 80 € que suene bien, pues es un punto de partida fantásticamente bueno, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya. Sí, sí, pero ya te digo que mi nivel de cutrismo al principio es que no sabía que tenía que ponerme el micrófono cerca. Yo me Bueno, es compré el que esto micrófono de todos, ¿eh? 80. Yo Ya, el ya, pero primer podcast que grabé, Planeta M en 2018, lo hice con los cascos del iPhone, con el hilo, con el micrófono de los auriculares del iPhone y así grabé el primero. Y aún ahí hay gente está. que lo hace así, ¿eh? Sí, sí, o sea, bueno, ahí está, ¿no? Sí, sí. Pero Sí, bueno, sí, si el contenido es interesante y tienes una audiencia, yo claro, yo tenía una ventaja, es que tenía una audiencia que ya me conocía. claro. Que de nuevo, yo no partía de un podcast de cero. Mi podcast lo empecé a promocionar con mi newsletter, o sea, ya Claro, tenía unos diehard que me escucharían cualquier cosa, yo creo, ¿no? total, total. Es que es lo que Pero comentábamos antes, ¿no? Si tú tienes una base de datos de audiencia fidelizada, te conoce, sabe quién eres, sabe que eres bueno en lo tuyo, etcétera, etcétera, pues al final cualquier nuevo proyecto que tengas, ahora tengo un podcast, pues hay seguro una parte de esta audiencia que te va a escuchar sí o mm, sí porque eres Uriol, ¿no? Entonces, ostras, esto es una ventaja brutal como creador, ¿no? Y por eso es un activo tan importante que la gente construya su base de datos, que mucho creador
tiene pues audiencias dispersas, ¿no? Tengo gente en YouTube, tengo gente en Instagram, tengo gente, pero bueno, ¿sabes quiénes son y cuántos son en realidad? No tengo ni idea. Coño, crea una newsletter, una base de datos, Sí, llévate sí. esta gente que te deja ahí su correo y sabes quiénes son y los cuantificas, ¿no? Un poco. Mira, y ya que metes esta reflexión, te cuento otra historia Venga. de una cosa que nos pasó, que, bueno, esto también, es que el último año en Mammoth Hunters fue muy duro, ¿eh? Pues estábamos este último año, porque tenía que seguir la app, estamos allí preparando, además era, la parte más terrible es que el desarrollador que teníamos nos decía, saldrá dentro de un mes. Nosotros preparamos toda la campaña Y de no. ventas y una semana antes nos decía, no, saldrá dentro de 2 meses. Y esto nos lo hizo durante 10 meses, ¿no? O sea, que al primer mes era como, hombre, no me digas que saldrá dentro de un mes, dime que saldrá dentro de 6 o 7 y yo me preparo, ¿no? Pero bueno, en este proceso de ir preparando campañas recurrentes de lanzamiento, la chica que lleva redes, que era muy buena, pero cometió un error, un error que fue un error del equipo, ¿no? Y es que decidimos que había un programa que te permitía extraer la audiencia de Instagram para analizarla. Era como una especie de bot. Bueno, lo que te permitía era básicamente encontrar quién te seguía que tenía muchos seguidores, ¿no? ¿Cuántos seguidores tenían tus seguidores? Y nuestra idea era identificar esos potenciales afiliados para luego hacer esos seguidores que teníamos que tenían mucha audiencia que nos podían luego promocionar, ¿no? Y hacer como un poco de campaña con ellos. Pues este programa hizo saltar las alarmas de Instagram y nos cancelaron la cuenta. Una cuenta de 40.000 seguidores que nos llevaba pues a lo mejor el 30-40% de las ventas del Keto Curso que te había contado. Terrible. Bueno, y contactamos con ellos y que habíamos incumplido normas de uso y que no. Y por suerte, pero bueno, yo empecé a tirar de mis redes, yo había hecho un MBA, en el MBA había un chico que luego se fue a trabajar a Facebook, que se conocía a otro, y al final con mis redes llegué a una persona que estaba suficientemente arriba en Facebook para que hizo presión y nos reactivaron la cuenta, pero tardamos 4 meses. Buah. O sea, estuvimos 4 meses con uno de nuestros principales canales Bloqueado. caídos porque habíamos cometido este error, pero bueno, que tampoco, o sea, estábamos mirando de nuestra audiencia, esto lo puedes hacer manualmente y tú puedes ir uno a uno de tus seguidores y ver cuántos seguidores tienes. Sí. Y lo único que era un bot, y el hecho de que fuera un bot, pues hizo saltar estas alarmas. ¿Por qué? Porque Instagram no le gusta compartir sus datos. Es la única razón. Sí. Instagram no quiere que tú tengas la información que ellos tienen. Y si quieres ir a 40.000 seguidores manualmente y hacerlo, vale. Pero si usas una herramienta, pues te cancelan. O, por ejemplo, nosotros teníamos la primera posición de Google en dieta cetogénica durante 2 años y medio o así. Y luego un día Google cambió el algoritmo, sacó una actualización que se llama Your Money, Your Life, donde todas las páginas relacionadas con salud y con finanzas usaban un ranking diferente que había como un criterio de autoridad. Y ese criterio de autoridad era un criterio que era muy subjetivo, ¿no? ¿Qué consideras autoridad? Entonces, por ejemplo, páginas como la del Armstrong, del corredor del ciclista, ¿cómo se llama? No sé qué Neil, Armstrong. ¿no? Neil No, Armstrong. Neil es No, es el el cantante. astronauta. Sí, pues no sé. El otro que es el ciclista que tenía una Sí, no me página acuerdo. con decenas de millones de visitas semanales o mensuales, cayó en picado. Claro. Y las que se quedaron solo fueron las de clínicas. Si tú tenías un nombre de una clínica o le asociabas lo que tú tenías con una clínica, pues se quedaban. Y nosotros nos quedamos en medio y perdimos, no sé, pues un 60-70% del tráfico, también de un día por otro, ¿no? Sí. Entonces, cuando tú dependes de plataformas externas, te puede pasar esto. Si tú tienes la lista de correos, yo estoy en Substack y Substack cierra, y yo cada semana me voy descargando mi lista de correos. La pasaré pues a MailLite, a MailChimp, a Brevo y Donde continuaré. sea. Sí. ¿No? Total. Es mi lista de correos, es mía, ¿no? Y no Para dependo mí yo, es es que eso. sí. Es un activo que tienes como creador y eso es lo que estás construyendo desde hace mucho tiempo y hay Sí. que cuidarlo y hay que mantenerlo y por lo tanto Y que es un dependa al canal 100% directo de de ti. comunicación, exacto. No hay un gatekeeper en medio. Total, eso Ujú. es. Muy bien, Oriol, pues ya pues para ir terminando, si te parece, me gustaría preguntarte sobre planes de futuro. ¿Qué es lo que tienes en mente? Ya nos has contado alguna cosa, pero ¿qué es lo que ves que este fin de año te va a deparar? Pues a ver, ahora tengo bastantes cosas en marcha. La primera y mi plan, como el propósito que me he hecho para este último trimestre de 2023,
es de monetizar más a newsletter, o sea, empezar a esta parte que hemos dicho que tengo con un poco de bloqueo, pues realmente meterle caña. Y estoy explorando diferentes opciones. Allí tengo la suscripción a Substack, que es una cosa que está allá, también te dan toda la infraestructura. Quiero hacer este curso en Mumbler, que está ya, que ya hablamos de ello antes y que lo tengo allí, que mi idea, la idea que tengo es que haré una mezcla entre keto y fitness, porque son las dos cosas que me interesan más. Yo creo que este será el ángulo que le daré y ahora quiero Pintaza. hablar con un chico que es un entrenador que he estado haciendo cosas con él que me gustan mucho, a ver si se anima. Qué bien. Y esto sería, más me gusta porque es el formato audio, que es el que estoy explorando. Con el podcast mi idea aún es seguir pues publicando. No tengo mucha expectativa de monetización aún, porque tampoco, aparte de patrocinadores, tampoco quiero ponerlo en privado y no sé, tampoco tengo esto. Y estoy colaborando con Nuria, que me pidió que escribiera un artículo para su comunidad privada. Y bueno, voy a escribir un artículo al trimestre con ella, porque me Qué gusta bien. mucho trabajar con ella. Es como, bueno, es fantástico. Bueno, es maravillosa. Y estoy con esto, básicamente. Y entonces tengo esa otra idea que está allí, que es la del Sin Tapujos, que sería como una comunidad solo más como de emprendedores digitales, que en algún momento sí se me ocurre cómo orientarla y cómo añadir valor y allí, pero eso será una comunidad premium. Eso sí que voy a hacer desde el día 1 de pago, ¿no? Porque también es gente que entiende el valor de las cosas, ¿no? Entonces, Correcto. y no sé si llegaré, ¿eh? Porque ya te he dicho tantas cosas que... Bueno. Bien, suena bien todo. Y creo que será interesante, si te parece bien, dentro de un tiempo, que nos volvamos a ver y me acabas contando un poco qué es lo que sí ha sido, lo que no ha sido y los porqués de cada cosa, Sí. que seguro que de aquí salen muchos aprendizajes interesantes. Sí, y muchas cosas, hay hipótesis que luego se cumplen y otras que fracasan absolutamente. Entonces, yo no Que es me lo caso con normal, nadie. Exacto, sí. que es lo normal, correcto. Sí, sí. Muy bien, Oriol, pues nada, un placer haber estado un rato charlando contigo y nos vemos en otra ocasión. Vale, muchas gracias, Paul. Me lo he Un pasado muy abrazo. bien. Adiós. Chao.